Chile, amigo, gracias a diferentes personajes que hicieron que esto fuese así. Quizás para algunos el más importante sea Bernardo O'Higgins, quizás para otros sea San Martín, quizás para otros José Miguel Carrera. Pero el día de hoy les vengo a hablar de otro personaje muy importante que hizo posible también que esto fuese así. Y hablo de Manuel Rodríguez, quien para muchos fue como el Robin Hood de la época. Y hoy iremos a uno de los puntos en el cual se ratifica todo esto, y es que quiero llevarlos al lugar exacto en donde esto sucedió. Así que nada, vamos para allá, hijos de la Pachamama. Y es que, amigos, para la historia del día de hoy, primero debemos partir por una ciudad, por una comuna bastante histórica, donde sucedieron los hechos más importantes para el país. Y hablo de la comuna del Monte. Y es que, amigos, la verdad que a mí siempre se me ha enredado el tema de los héroes de la independencia, por lo que les hice un pequeño resumen de todo, obviamente, de los personajes. Por ejemplo, tenemos a José Miguel Carrera, el cual era rival político de O'Higgins, el más rebelde, quizás el más impulsivo y militar, y político apasionado. Podríamos decir que fue el protagonista de la Patria Vieja. También tenemos a Bernardo O'Higgins, quien fue hijo de un gobernador español y fue director supremo de Chile. También está José de San Martín, que fue quien comandó el ejército libertador que vino desde Argentina a liberar a Chile. Y por último también tenemos a Manuel Rodríguez, quien era un espía, un guerrillero del pueblo, quien era astuto, era bien popular entre la gente y era también muy valiente. Y fue quien mantuvo viva la causa de la independencia de Chile durante la Reconquista. Se podría decir que fue como el Robin Hood chileno, y es de él de quien vamos a hablar el día de hoy. Manuel Rodríguez, amigos, era del pueblo. Fue un personaje muy importante para que Chile se pudiera salir del dominio español, ya que mientras O'Higgins y San Martín se encontraban en Mendoza preparando el ejército que vendría a liberar a los chilenos de los españoles, Rodríguez se encontraba aquí desestabilizando al gobierno español. Se encontraba aquí revolviendo el gallinero mientras el ejército estaba preparándose en Mendoza. Como les dije, hemos llegado a uno de los lugares más importantes para la independencia de Chile, y hablo del Monte. Esta es su plaza y allá les contaré más detalles de lo que sucedió en aquella época. Uno de los asaltos más importantes que tuvo Manuel Rodríguez fue al estanco de Melipilla, o sea, al banco real que tenían los españoles. Ellos ahí tenían guardadas las ganancias de la venta del tabaco, naipe, como también otras cosas importantes que vendían, que iban comprando o quizás robando también los españoles, bueno, en realidad no quizás, robando los españoles más pudientes de la época colonial. Y Manuel Rodríguez tenía un solo objetivo: tomar el botín y utilizarlo para financiar la guerrilla, y así también sumar más personas que quisieran revolver junto con él el gallinero y mantener obviamente la idea viva de la independencia de Chile. Ahora, amigos, me encuentro aquí en la Plaza del Monte. Desde este exacto lugar, Manuel Rodríguez planificó y organizó todo. No tenía muchas armas ni tampoco había muchas personas en ese instante, por lo que mandó a pedir diferentes implementos, como por ejemplo cadenas, latas, palas, entre otras cosas. El objetivo de Manuel Rodríguez era juntar una gran cantidad de lata y hacer la mayor cantidad de bulla posible, con la idea de amplificar el ruido y así parezca que iban cientos de milicianos a atacar, cuando en realidad eran solo unas decenas, 80 hombres para ser más exactos. Era astuto, valiente y la verdad que muy hábil. Hacer eso para que suene y parezcan más personas es una buena estrategia, creo yo. Pero como yo no soy de acá, le pedí ayuda a un amigo, el cual vive en Melipilla y crea contenido de historia. Hablo del profe Felipe de Admisión Historia. Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Klaus? Qué gusto verte. Un gustazo igual. Aquí venimos para ayudarte un poco a reconstruir esta historia que tiene misticismo, tiene historicismo, tiene astucia, tiene de todo. Así que encantado de poder ayudarte en este recorrido. Lo que primero te recomiendo o te sugiero que hagamos es que vayamos al Paico, que es un sector que está a minutos de acá hacia el poniente, donde continúa esta increíble historia. Hemos llegado al pueblo, al sector del Paico, una localidad en la cual no se ven bastantes casas, se ven muy poquitas. Pero ¿por qué estamos aquí ahora si estábamos recién en el monte? Es porque la historia continúa. Manuel Rodríguez junto
a su ejército que había formado de 80 hombres, se vinieron para acá. Y aquí les voy a contar qué fue lo que pasó en este lugar. Y es que amigos, así es como llegamos a la tarde del 3 de enero de 1817, junto al grupo de campesinos armados que había logrado reunir Manuel Rodríguez y también junto a sus latitas que traían, salieron del monte y llegaron a este preciso lugar, la localidad del Paico. Una localidad que se encuentra aproximadamente a unos 30 kilómetros de Melipilla, que está hacia mi izquierda, y el monte está hacia mi derecha. Aquí pasaron la noche y afinaron los últimos detalles para lo que sería el asalto al banco. Se sumaron algunos que otros nuevos voluntarios y se dispusieron a descansar para preparar lo que iba a ser el día siguiente. No era un ejército propiamente tal, sino que era una milicia irregular, compuesta por campesinos, gallanes, peones, uno que otro soldado que tenía más experiencia, pero en realidad era una milicia bastante pobre, por así decirlo. Por eso Manuel Rodríguez tenía súper claro que había que atacar de madrugada, había que atacar por sorpresa, había que meter bulla, había que dar la impresión de que era mucha gente, cuando en verdad eran apenas 80, 90 hombres. Y lo que hace Manuel Rodríguez es pernoctar en este preciso lugar para estar más próximo, más cerca de Melipilla y dar el asalto de madrugada y por sorpresa. Y ahora amigos, que estuvimos ya un poquito acá, un ratito en el Paico, al igual que Manuel Rodríguez aquella noche, nos queda desplazarnos y seguir el mismo trayecto que él hizo, unos 30 kilómetros más al oeste. Nos encontramos con Melipilla y es para allá donde iremos ahora. Hemos llegado a Melipilla amigos, ya estamos en la ciudad de Melipilla, una ciudad la cual se encuentra al oeste de Santiago aproximadamente a 1 hora y en donde viven unos 150.000 habitantes, una ciudad bastante grande. ¿Y por qué estamos acá ahora? Porque, claro, después del Paico se vinieron todos para acá. Bueno, ahora hemos llegado al acceso de Melipilla histórico. Vamos a ir justo al punto donde entra Manuel Rodríguez, siguiendo el rumbo que él traía desde el Paico. Y hace el ingreso a este acceso y es justo aquí donde comienza a apurar el paso, a meter el ruido, a amplificar toda la bulla que él traía y perpetrar el asalto al estanco. En la Punta Diamante, amigos, donde bifurcan las calles de Vicuña Maquena con calle Vargas, está la entrada histórica que tenía la ciudad de Melipilla, justamente la que está hacia allá. Este fue el punto exacto en donde Manuel Rodríguez y sus campesinos comenzaron con la bulla. Aquí amarraron las latitas que les dije, comenzaron con las palas y comenzaron a hacer sonar para que se viera que venía entrando a la ciudad un ejército potente, un ejército grandote, siendo que al final eran solamente 80 personas. Y desde aquí obviamente comenzaron a apurar la velocidad del ataque. La idea, amigos, era tomar por sorpresa a las autoridades realistas y que no alcanzaran a reaccionar. Aquí estamos aproximadamente a unas 8 cuadras, a unos 15, 20 minutos más o menos, y esta es la Punta Diamante de la cual les decía, una Punta Diamante que existe hasta el día de hoy y que marca el inicio al acceso a Melipilla, el antiguo acceso, porque el día de hoy existen muchos más, pero este fue el preciso lugar en donde Manuel Rodríguez hizo el ingreso a Melipilla. Hemos llegado al punto exacto donde Manuel Rodríguez perpetró el asalto al estanco. Ellos venían desde el oriente, como hemos visto anteriormente, y justo en esa esquina donde vamos ahora, donde estaba guardado el tesoro real, y allí se concreta el acto. El asalto, se apresa a la máxima autoridad real que había en ese momento, que era Julián de Yécora, y es donde pasa todo lo que andamos buscando en esta historia. Así es amigos, ya hemos llegado prácticamente al centro de Melipilla y vamos a la esquina exacta en donde ocurrió todo, donde está el núcleo de nuestra historia y como decía el profe, ocurrió el asalto al estanco de Melipilla en ese tiempo. Era un 4 de enero de 1817, Melipilla estaba totalmente tranquila, estaban en época de festividades en periodo de Pascua, la cual terminaba el 6 de enero con la Pascua de los Negros. Todo iba bien hasta que de golpe la ciudad se vio interrumpida, con la llegada de unos 80 rotos chilenos, campesinos y guasos que venían haciendo bulla, ya sea con sus palas, con los chuzos, con las latas arrastrando. Era un bullerío gigante.
Todo esto ocurrió en la madrugada e imagínense ahí la gente saliendo a mirar por la ventana de qué es lo que estaba sucediendo, qué es lo que ocasionaba tanta bulla. Y es que al llegar todos de golpe hicieron que todos quedaran atónitos. Nadie entendía qué es lo que realmente pasaba. Solo se veía una polvareda por los caballos que iban corriendo en los caminos de tierra, piedras, con cuchillos, con lanzas, con todo lo que tuviesen a mano. Todos aún seguían atónitos mirando esta polvareda hasta que escuchan "Viva la patria, abajo los godos", haciendo alusión obviamente al apodo que tenían los españoles en esa época, que se le llamaba los godos. Allí es cuando se dan cuenta que era realmente Manuel Rodríguez quien venía a cargo de todas estas personas. El ataque fue todo un éxito. Manuel Rodríguez se llevó el botín, los naipes, el tabaco y además tomó preso al subdelegado real llamado Julián de Yécora y se fue directo a la plaza de la ciudad, la cual queda a la otra cuadra. No sé si se dan cuenta, pero donde dice ahí que se venden completos, ese es el lugar exacto donde llegó Manuel Rodríguez y te voy a mostrar ahí cómo es que está el día de hoy. Hoy amigos, acá en la ciudad de Melipilla se ve un taco enorme para atrás, miren la cantidad de autos, pero antes esos autos eran personas equipadas con lanzas, con cuchillos, con palas, con latitas arrastrando para simular que era un ejército. ¿Por qué? Porque venían justamente a este negocio que el día de hoy vende completo, adentro hay unas personas comiendo completo. Y acá, como nos dijo el profe, sitio histórico, lugar donde se encontraba el estanco, institución colonial que guardaba el tesoro real. Fue asaltado por el patriota Manuel Rodríguez el 4 de enero de 1817, como les conté, y reparte el botín entre la población. Y es que claro, luego de que todo fue un éxito, de que se robaron acá el banco, se devolvieron una cuadra más allá, justamente donde está la antena gigante, por allá, al frente está la plaza. Y es allí donde continúa esta historia, y es para allá donde iremos ahora. Bueno, Klaus, allá está la esquina donde estábamos recién y ahora nos dirigimos a la plaza, que fue el trayecto que hizo el piquete miliciano de Manuel Rodríguez. Y este trayecto lo hacen gritando una consigna súper importante que tú mencionabas ahí delante: "Arriba la patria", en mención a la patria naciente, y "abajo los godos", haciendo relación a quienes en esa mañana estaban siendo derrotados, que eran los españoles. En aquel momento, amigos, a este lugar se le llamaba la Plaza Mayor, hoy conocida como la Plaza de Armas de Melipilla. Fue aquí donde Manuel Rodríguez llegó cabalgando junto a su caballo, obviamente, y rápidamente comenzó a repartir todo el dinero que había robado en el estanco, a la vuelta de la esquina, literalmente. Claro, aquí fue prácticamente como un Robin Hood. Le robó a los ricos españoles para repartirle a la gente que vivía alrededor de la plaza, o bueno, la que alcanzó a llegar cuando se empezó a correr el chisme de que estaban repartiendo plata acá. Quizás en ese momento para muchas personas que habían escuchado ya sobre la leyenda de Manuel Rodríguez, la persona que se camuflaba, la persona que pescaba disfraces, se disfrazaba de cura, de pordiosero y se metía entre medio de los españoles para generar problemas, era prácticamente como un famoso de la época del día de hoy, pero de las personas más pobres. Manuel Rodríguez, en conclusión, amigos, era bien choro, no le importaba nada, no le importaba luchar contra un imperio y con personas que simplemente no tenían nada de profesional, como un ejército, digamos, campesino simplemente que lo armaba rápidamente e iba a combatir contra un imperio español que se encontraba en ese momento al mando de todo este lugar. Sí, pues tenéis toda la razón, Klaus, porque en el fondo lo que se produce acá es un acto lleno de osadía, porque en el fondo los que asaltan el estanco eran, por ejemplo, campesinos, peones que nunca en su vida, muchos de ellos, habían tomado un arma. Lo único que habían tomado eran palas, chuzos y herramientas para trabajar el campo. La idea principal, amigos, de todo esto era que más gente quisiera sumarse a este nuevo levantamiento que se estaba haciendo en contra de los españoles. La idea principal no era robar por robar y dar dinero simplemente, sino que la gente se diera cuenta de que podía obtener libertad e independencia de los españoles, que se podía crear un país nuevo e independiente. Y es que aquí quizás se dan cuenta que la independencia de Chile no solamente se logró con los masones de O'Higgins y San Martín, sino que fue obra de todos, de un conjunto. Desde los campesinos, con actos como este, que evitaron que los españoles tuvieran más tiempo para reorganizarse y no se concentraran en las batallas grandes que se les avecinaban. Manuel Rodríguez también es súper importante porque él en el fondo hace el trabajo sucio, podríamos decir, desestabiliza a la corona acá, precisamente utilizando a estos grupos que vienen del bajo pueblo, campesinos, gañanes, peones. Así que la independencia no es un acto solamente de los criollos y de la élite, es un acto donde también el bajo pueblo fue sumamente importante. Pero bueno, amigos, ya hemos salido de la plaza y
muchos se preguntarán, pero luego del asalto, ¿qué pasó realmente? Según se cuenta, Manuel Rodríguez fue mucho más rápido que todos. Los españoles quedaron ahí vueltos locos, no sabían qué había pasado. Fue todo tan, pero tan rápido que mientras ellos se encontraron ahí intentando unir piezas de quién puede que haya sido, Manuel Rodríguez fue mucho más rápido que todos. Como les dije, era ágil, era inteligente y ya iba cabalgando con su caballo, y según la leyenda y vecinos de Pomaire se dice que se fue a una casa en particular en Pomaire, y es para allá donde iremos ahora. Les quiero mostrar cuál fue el paso a paso de este asalto tan importante que existió acá en Melipilla como también en la historia de Chile. Así que vamos para Pomaire ahora. Amigos, y ya hemos llegado a Pomaire. Más que sea algo totalmente cierto, muchos dicen que después del asalto Manuel Rodríguez se vino a Pomaire. Y es que hasta Pablo Neruda lo reza en un poema. Y cuando el río piedras trae es porque... No, cuando el río suena. Eso, cuando el río suena es porque piedras trae, obviamente. Así que algo tendrá de cierto quizás, o simplemente es una leyenda que se hizo muy popular y hasta el día de hoy existe en este lugar. Muchos pomairinos conocen esta casa como la casa de Manuel Rodríguez. Y como les digo, si los pomairinos todos dicen que así es, quizás es porque el río realmente piedras trae. ¿Así era? Si el río suena es porque piedras. Sí. Y es que, amigos, miren la casa, cómo se mantiene hasta el día de hoy. Toda totalmente de adobe, bastante antigua. Las ventanas ahí, todo. Es realmente de la época. Una casona que ya ha aguantado muchos terremotos y hasta el día de hoy persiste. Está apenas levantada, pero sigue aquí en pie. Yo como pomairino, nacido y criado acá, ¿qué más me gustaría que efectivamente esta leyenda que se cuenta fuera verdad? Pero usando el rigor histórico, y ahí como profe tenemos que aplicar ese rigor histórico, yendo a las fuentes, a los que han investigado el tema, ellos señalan que después de cometer el asalto, Manuel Rodríguez cruza el Maipo y sigue rumbo a Codigua, donde se refugia en una estancia, en una hacienda amiga que lo cobija, celebran el triunfo junto a sus hombres, y ya llegada la medianoche le ordena a su tropa dispersarse por el lecho del río Maipo en distintos lugares para evitar un contraataque de las tropas españolas. Por lo tanto, esto es un mito, es una leyenda que es muy sabrosa, que tiene mucho condimento. De hecho, como tú dices, Pablo Neruda en uno de sus poemas dice, en relación a Manuel Rodríguez, amaneciendo en Pomaire, y además un poema súper famoso porque después lo musicalizó Patricio Mans. Pero es una leyenda atractiva, es una leyenda entretenida y hay que guardarla ahí, como un tesoro, como una leyenda. Pero la historiografía concretamente y las fuentes dicen otra cosa. En conclusión, amigos, lo que tenemos atrás es la casa de Manuel Rodríguez como se conoce, pero en realidad no hay ningún vestigio de que esto fue así. Simplemente es una leyenda, agarró bastante fuerza aquí en Pomaire, pero hasta el día de hoy muchos la conocen como la casa de Manuel Rodríguez. El pueblo lo quería muchísimo, ya que era muy cercano, simpático y además era valiente, algo muy poco común en los líderes de aquella época. Esa conexión lo convirtió en un mito popular, puede ser conocido también como el Robin Hood chileno, ya que al igual que el legendario bandido inglés, era un personaje que desafiaba las autoridades injustas. Y es que el asalto en Melipilla fue justo meses antes del cruce de O'Higgins y San Martín, desde Mendoza hacia Chile. Todo esto sumado a los triunfos de Chacabuco y también de la batalla de Maipú, ratificaron por fin el triunfo patriota y sellaron la independencia de Chile. Como les digo, no solamente la historia está escrita por Bernardo O'Higgins, San Martín, José Miguel Carrera quizás, sino que Manuel Rodríguez también fue un personaje muy importante en la historia de este país. Y nada, le doy las gracias al profe que me acompañó el día de hoy. Muchas gracias, profe, por acompañarme y guiarme en estos lugares históricos de esta zona. ¿Usted tiene alguna red social como para que lo sigan? Por supuesto, Admisión Historia en TikTok, en Instagram y en Facebook me encuentran como Felipe Trujillo López. Ya, bacán. Ahí por si quieren saber más de historia, lo pueden ir a seguir. Y nos estamos viendo el próximo fin de semana con un video nuevo. Adiós, hijos de la Pachamama.